El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha asistido en Madrid al acto institucional Nuestra Constitución más longeva que han presidido los reyes de España en el Congreso de los Diputados, y donde el rey Felipe VI ha recalcado que la mejor manera de conmemorar que ya es la más longeva de España es cumplirla. El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa trabajando en la documentación que acompañará a la demanda que presentarán contra el Gobierno de España para reclamar la publicación y aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. La nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros confirma, según Asaja, una política alejada de la realidad del campo. La organización agraria denuncia que desde 2018 los costes laborales han subido un 66%, mientras los precios que reciben agricultores y ganaderos en origen siguen siendo los mismos, lo que lleva al campo al límite. El jefe del Gobierno regional, Emiliano García Paje, ha asistido en Madrid al acto institucional Nuestra Constitución más longeva, que han presidido los reyes de España en el Congreso de los Diputados. El rey Felipe VI ha defendido este martes la vigencia de la Constitución de 1978, a pesar de sus imperfecciones, y ha recalcado que la mejor manera de conmemorar que ya es la más longeva de España es cumplirla. Señorías, vivimos tiempos difíciles e inciertos que hacen aún más visibles las imperfecciones que, como toda obra humana, tiene nuestro marco institucional y normativo. No pensemos que se debe a una menor vigencia del ordenamiento constitucional, todo lo contrario. Es precisamente el espíritu crítico, la legítima insatisfacción, el afán por seguir progresando, lo que nos acerca cada vez más a una realización más plena de esos principios y valores. No caigamos nunca en la complacencia de ver la obra completa, ni tampoco en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido o fue en vano. Tengamos visión y perspectiva. El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante, y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos. Al celebrar la longevidad de nuestra Constitución, tomamos conciencia de lo que le debemos, de lo que nos debemos a nosotros mismos, como ciudadanos, como demócratas y como españoles. Y esa conciencia no se limita a la letra de la Carta Magna de nuestra Ley de Leyes, sino que se extiende a todo el acervo constitucional, las leyes y las instituciones. Nos obliga a su respeto, a su defensa, a su desarrollo y fortalecimiento. La mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla. El Gobierno de Castilla-La Mancha continúa trabajando en la documentación que acompañará a la demanda que presentará contra el Gobierno de España para reclamar la publicación y aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo Segura, y que calcula que podrá elevar a Consejo de Gobierno en el mes de marzo, una vez se rematen los argumentos jurídicos, técnicos y ambientales que la acompañan. Así lo ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en una entrevista a Europa Press. Estamos preparando la documentación técnica que tiene que acompañar esa demanda. La demanda tiene que estar motivada y justificada. Y evidentemente eso requiere no solo de argumentos jurídicos y técnicos, sino también, en nuestro caso, de argumentos también
ambientales, porque hay que tener en cuenta que lo que se está produciendo es una merma de recursos hídricos necesarios para los entornos asociados a la Red Natura 2000 y, por lo tanto, esa situación que se está provocando en estos momentos y que es acumulativa en el tiempo, puesto que no se han mejorado las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura nada más que en pequeñas cuestiones, pues evidentemente están ocasionando esos daños, y esa es la propuesta que va a hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha. No solo exigir lo que dice la disposición final del Real Decreto del 2023, donde se aprobaba la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo y del resto de demarcaciones hidrográficas, sí, que decía que en el plazo de un año se tenía que haber presentado al Consejo Nacional del Agua una propuesta de modificación de las reglas de explotación. Ese plazo se acabó en febrero del año 2024. Hemos sido muy pacientes. El número total de vacantes ofertadas en el proceso de admisión del curso escolar 2026-2027 será aproximadamente de 110.500 plazas. Así lo ha explicado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. Con todo esto, con nuestra red de centros educativos sostenidos con fondos públicos, podemos decir que el proceso de admisión para el próximo curso va a ofertar 110.500 plazas vacantes. Los datos más relevantes serán los que corresponden a las diferentes etapas. En concreto serán 29.144 plazas para el segundo ciclo de la educación infantil, 33.844 plazas para la educación primaria, 28.294 plazas para la educación secundaria y 19.218 vacantes para el bachillerato. Como datos más destacados de esta nueva convocatoria, quiero decir que las solicitudes se podrán empezar a presentar desde el día 23 de febrero hasta el día 9 de marzo. Estas solicitudes, como digo, del 23 de febrero al 9 de marzo se establecerán para las etapas del segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria, obligatoria y también para el bachillerato. Quiero hacer un inciso y muchas familias preguntan cuándo se abre el proceso de admisión para la formación profesional. En este caso, y como todos los años, la convocatoria de admisión para la formación profesional se espera para el mes de mayo. Otras fechas importantes serán la de la publicación del baremo provisional, el día 23 de abril, la de la publicación del baremo definitivo y asignación provisional, el 28 de mayo, la de la publicación de la adjudicación definitiva el 26 de junio, el plazo de matriculación en enseñanzas obligatorias, que será del 29 de junio al 2 de julio, y el plazo de matriculación en bachillerato del 1 al 3 de julio. Aquellas familias que no puedan concurrir en el plazo ordinario contarán con un plazo extraordinario, que se desarrollará a partir del 9 de julio, una vez concluido el ordinario, y en el que se ofertarán las vacantes que no se hayan cubierto en el proceso ordinario. En cuanto a los ratios de alumnos por aula, así lo anunciaba el consejero de Educación. Una de las particularidades con respecto al proceso de admisión y que viene determinado por la voluntad que tuvo el Gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos firmantes en el acuerdo de mejora de las condiciones docentes, se establece como novedad para el próximo curso la bajada de ratio en el siguiente de los niveles que teníamos pendiente, en este caso en segundo de educación primaria. Quiero recordar que ya hemos completado la bajada de ratios en toda la etapa de educación infantil en el segundo ciclo. Encontramos hace 10 años unas ratios de 28 alumnos por aula y hoy las ratios están a 22 alumnos por aula. En educación primaria, en primero y en segundo de educación primaria, puesto que segundo, como les decía anteriormente, comenzará el próximo curso, tendremos una ratio máxima de 22 alumnos por aula.
El número y la extensión de los tramos clasificados de riesgo alto en la red de carreteras del Estado se han incrementado, según el último informe de riesgo de accidentalidad elaborado para el periodo 2022-2024 por el Programa Internacional de Evaluación de Carreteras IRAP, del que forma parte la Fundación RACE, que indica que en Castilla-La Mancha suponen el 0,85% de su red de carreteras. Según el estudio, la comunidad autónoma que más tramos de riesgo alto tienen en España es La Rioja, con un 14,16%, seguida con menos de la mitad por Aragón, Galicia y Cataluña. Al contrario, las comunidades que cuentan con menor índice de riesgo elevado son Navarra y Cantabria, con un 0%, seguida por Asturias con un 0,74% y Castilla-La Mancha con el mencionado 0,85%. La nueva subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros confirma, según Asaja, una política alejada de la realidad del campo. La organización agraria denuncia que desde 2018 el salario mínimo interprofesional ha aumentado cerca de un 66%, pasando de 735 euros a 1.221 euros por trabajador. Pero el impacto real para una explotación agraria no es esa cifra, ya que el coste total por empleado alcanza ya los 1.989 euros mensuales, sumando salario y cotizaciones. Desde Asaja se insiste en que las decisiones salariales se toman sin tener en cuenta la realidad del campo, donde cada mes la nómina es una carga que se suma a un escenario de pérdidas en buena parte de los sectores productivos. Así, mientras los costes laborales suben reiteradamente, los precios que reciben agricultores y ganaderos en origen siguen siendo los mismos. Asaja subraya que si ese 66% hubiera ido acompañado de una subida equivalente en los precios de las producciones, la situación sería distinta, pero no es así. Para Asaja el cereal es uno de los ejemplos más claros, con precios más bajos y costes crecientes. Muchas explotaciones no pueden hacer frente a la campaña. La misma situación se repite en frutas y hortalizas. Según se denuncia, en 2025 han desaparecido casi 20.000 trabajadores del sector, reflejo de la pérdida de actividad y de la falta de rentabilidad. Asaja también alerta sobre los efectos de impedir la compensación y absorción en convenios colectivos, lo que supondría un incremento adicional de costes. La organización considera que esta medida generará más presión económica en explotaciones que ya operan con márgenes mínimos. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha firmado hoy con la directora general de la Fundación Ortega Marañón un convenio de colaboración destinado a reforzar la proyección internacional de la ciudad, fomentar el turismo idiomático y estrechar la cooperación educativa y cultural entre ambas instituciones, tras 43 años de trayectoria de la Fundación en la capital regional, y dar un paso cualitativo al integrar a los estudiantes en la gestión y el día a día de la ciudad. Este convenio es un paso más allá, va más allá y no os conformáis con que vengan estudiantes de Estados Unidos a aprender el idioma español, a conocer gente en España, sino que además se da un paso más porque esos estudiantes tienen la oportunidad de ejercer voluntariado en las distintas dependencias del Ayuntamiento de Toledo, y eso les permite tener un conocimiento verdaderamente excepcional de lo que es España, de lo que somos los españoles y de lo que es una ciudad como Toledo. Y eso, sin lugar a duda, es algo que no se enseña en ninguna universidad. Eso es algo que evidentemente hay que hacerlo con programas como este. Eso no se lee en los libros, eso hay que experimentarlo. Por eso, ese diálogo que se establece entre personas distintas, entre personas que están alejadas 5.000, 6.000, 7.000 kilómetros unos de otros, que han crecido de manera distinta, que han tenido la oportunidad culturalmente de experimentar cosas distintas, se ponen en común, y ese procedimiento y ese proceso de enriquecimiento personal y de diálogo evidentemente solo tiene cosas positivas. Creo que en estos momentos de polarización a nivel global, establecer cauces de concordia, de diálogo, de eliminar barreras, de tapar trincheras, es verdaderamente fundamental.
El río Tajo, a su paso por la ciudad toledana, continúa en alerta roja, aunque su caudal se ha ido reduciendo y se espera una evolución favorable del nivel del mismo en los próximos días. En cuanto a los 2 tramos de la senda ecológica que aún permanecen cerrados, desde el ayuntamiento piden a las personas que deseen pasear o tener su ocio en esa zona que tengan precaución y busquen otros itinerarios, ya que las zonas del entorno de la Clínica del Rosario, el Puente de la Peraleda y enfrente de la Noria de Safón continúan inundadas. La banda Sugus ha soplado las velas de su 30 aniversario desde que comenzaran a sumar fuerza sobre un escenario para derrochar punk y actitud. Una carrera musical que no cesa y en la que no se nota el paso de los años, pese a haber recorrido escenarios de todo el mundo. Hemos tocado en sitios muy curiosos, en sitios grandes, sitios pequeños, en granjas, pueblos grandes, ciudades pequeñas. La verdad que lo principal, lo más divertido es que nos hemos recorrido pues toda España sin lugar a dudas y parte de Europa gracias al grupo, sin que nos cueste demasiado dinero, salud bastante, pero pasándolo muy bien. Con un punk melódico que gana en directo y gracias a una puesta en escena rápida, directa e intensa, han conseguido la fidelidad de un público que no se resiste a seguir llenando toda aquella sala que se atreva a colgar un cartel en el que se anuncie un bolo de la banda. La prueba de que ha merecido la pena es que seguimos queriendo hacerlo, y eso que cuesta, es familias, es responsabilidades y sobre todo hay edad, que se nota. Al final es un poco estafa también porque seguimos haciendo música para quinceañeros, como es el punk rock, pero ya con lo viejos que estábamos. Nosotros somos unos privilegiados de haber podido seguir haciéndolo. Sin sacar un sueldo, nunca hemos vivido esto, nunca hemos sido profesionales, pero sin que un hobby te esté costando dinero, que es un lujo. La guinda del aniversario vendrá a finales de 2026 con lo que será su 6º disco, una declaración de intenciones para afrontar otros 30 años de punk rock abrasivo. La idea sería para finales de 2026, pero vamos, lo más probable es que no la cumplamos. La Sala Loco Club Valencia será el 28 de febrero, el próximo escenario preparado para el despliegue de Sugus, una cita en el marco del Spring Roll Festival en la que estarán arropados por Fanta y los Brackets. Comenzará el día con abundantes nubes bajas que podrían dar lugar a nieblas en gran parte de la comunidad. Donde no se formen, lucirá el sol, con nubes altas. Viento flojo del suroeste, moderado en zonas de montaña. Por la tarde las nieblas tenderán a levantar, pero un frente entrará desde el noroeste con posibilidad de dejar algunas lluvias en el norte y oeste de la comunidad, siendo más probables en Guadalajara y Toledo. Viento del oeste y suroeste moderado con rachas fuertes. Durante la noche un frente ya desgastado cruzará la comunidad dejando algunas precipitaciones débiles, tendiendo a remitir con el paso de las horas, quedando el cielo poco nuboso. Serán de nieve en el norte a 1.200-1.400 metros. Las temperaturas nocturnas descenderán en Guadalajara y Cuenca, pero con pocos cambios en el resto. El viento soplará del oeste con rachas fuertes, incluso muy fuertes en zonas altas. Amanecerá el miércoles con las mínimas en ligero descenso, con valores de 4 en Albacete, Cuenca y Ciudad Real, 6 en Toledo, 7 en Guadalajara y Talavera. Las máximas en descenso, excepto en Ellín y Albacete, con 22 y 18 respectivamente. Valores entre 10 y 15 en el resto.